Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este día consideramos la fiesta, la advocación de Santa María, Madre del Amor Hermoso, para pedirle al Señor la gracia de aprender a amar de la mano de su Madre. San José María, hablando de ella, dice: lección de amor hermoso, de vida limpia, de un corazón sensible y apasionado, para que aprendamos a ser fieles al servicio de la Iglesia. No es un amor cualquiera este amor. Aquí no se dan traiciones, ni cálculos, ni olvidos. Queremos, Señor, en nuestra oración hablar contigo sobre nuestra Madre, Madre tuya y Madre nuestra. Y para este diálogo de amor nos pueden servir los textos de la misa de la Madre del Amor Hermoso, que es vocación tan entrañable, que además son espléndidos. Ya desde la antífona de entrada le aplicamos a la Virgen las palabras del Cantar de los Cantares. Todo es hermoso y agradable en ti, hija de Sión, hermosa como la luna, refulgente como el sol, bendita entre las mujeres. Dice el Sirácida o eclesiástico: como vid lozana retoñé, y mis flores son frutos bellos y abundantes. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Me doy a todos mis hijos, escogidos por Él desde la eternidad. El autor sagrado está elogiando la sabiduría divina y la presenta como el camino que debe seguir la persona prudente. Y la Iglesia, con esa sapiencia pastoral, aplica estas palabras a la Madre de Dios y la presenta como el atajo para llegar de modo más rápido a su Hijo. Además nos invita a seguir su llamada: venid a mí los que me deseáis y saciaos de mis frutos. Veneramos a nuestra Madre en la oración colecta como adornada con los dones del Espíritu Santo. No sobra ningún piropo para nuestra Madre. Le pedimos también que nos cuide, ya que agradó a Dios y engendró para nosotros al Hijo unigénito, el más bello de los hombres, para que, como dice esa oración, rechazando la fealdad del pecado, busquemos sin cesar la belleza de la gracia. También le ayuda uno a ver, ¿no? La belleza de la gracia. Y a rechazar la fealdad del pecado. Me hacía pensar en un filósofo, Leonardo Polo, que hablando de la santa pureza en clase, pues con los alumnos les decía, así como un consejo sapiencial: sean ustedes sanos. Gran manera de entenderlo, ¿no? Pues salud, belleza. Es famosa la frase de El idiota de Dostoyevsky, según el cual solo la belleza salvará el mundo. Y no es casual que ese personaje, una novela larga muy bonita, el idiota es una imagen de Jesucristo. Pues que se hace, así dijéramos en palabras del idiota, o sea que se abaja, ¿no? Pues entre comillas ser idiota, pues dar la vida por los demás, ¿no? Cuando el mundo nos dice que estamos llamados a triunfar, ¿no? A tener salud, dinero, amor, Jesucristo se humilla
se hace hombre, se hace esclavo y se entrega, viviendo esas bienaventuranzas. Se hace pobre, se hace hambriento, se hace perseguido, se hace odiado, llora. Pues ese Jesucristo nos dice, pues el personaje de Dostoyevsky, solo la belleza salvará el mundo. Eso da mucho para pensar, ¿no? También en la evangelización, la belleza de nuestro trabajo, la belleza del hogar, la belleza de la familia, la belleza del trabajo. Esa es la hermosura, la suavidad, la elección, la limpieza que alabamos en María, Madre del amor hermoso. Y lo pedimos también para nosotros, la belleza de la gracia, la belleza de la fidelidad, la belleza de la unión con Dios. Quien me obedece no pasará vergüenza, y los que se ocupan de mí no pecarán. Que amemos la voluntad de Dios como ella lo hacía. Así la encontramos en el templo, en el Evangelio, peregrinando una vez más para celebrar la Pascua, acompañada de José y de su hijo, en el capítulo 2 de San Lucas. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. No era obligatorio para la Virgen ni para el niño asistir cada año a Jerusalén, pero igual que en la purificación de Nuestra Señora y presentación de Jesús, ellos cumplen gustosos la voluntad del Padre. Son generosos, van más allá de lo establecido. No es simplemente cumplir el precepto, sino ver en él una manifestación de amor, algo que a Dios le gusta. Se me viene a la mente la misa, así como el precepto es ir a misa los domingos, nosotros vamos a diario porque la necesitamos. Obedecen, tienen como guía de sus decisiones lo que el Señor prefiera. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Cada año, según la costumbre, María y José acudían a Jerusalén, la ciudad santa, el templo sagrado. San Lucas le da una importancia muy grande a este lugar. Allí comienza su evangelio, cuando el arcángel Gabriel le anuncia a Zacarías que concebirá Isabel a Juan Bautista. Y allí en el templo lo termina con los discípulos bendiciendo a Dios después de la ascensión de Jesús a los cielos. O sea, mira si es importante para Lucas el templo. Por eso su figura es la del toro, hablando de los sacrificios que se ofrecen en el templo. Ahí contemplamos ahora entonces, en ese lugar tan especial para su narración, a la Sagrada Familia, en un momento muy importante de la revelación, que son las primeras palabras que va a pronunciar el Hijo de Dios en ese texto. Para María y José, pues debería ser una excursión estupenda. Nos imaginamos ir a adorar al Señor, acompañando a su Hijo encarnado. Ahí sí es que se imagina uno con qué gusto cantarían esos salmos, ¿no? Portones, alzad los dinteles, que se abran las antiguas compuertas. Va a entrar el Señor, ¿no? El Rey de la Gloria. Solo ellos lo sabían, no lo podían hacer público, pero sabían que está entrando Dios al templo. Y es nuestro Hijo. Qué conversaciones más gratas las que tendrían a solas. Con qué humildad meditaría la Virgen las palabras de la Escritura que se habían hecho realidad en ella, que se habían cumplido con su maternidad. Con qué gusto, con qué gratitud pronunciaría esas palabras en su oración. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. También nosotros podemos caminar con Jesús el amor hermoso. Comienzo de un nuevo periodo, en una celebración grande, recomenzamos nuestra entrega y nos proponemos andar ese camino de la belleza, de la hermosura de María y de su Hijo, recorrer con Él los senderos de nuestra vida, rechazar con más fuerza, con más prontitud, con más convicción la fealdad del pecado, buscar con más ansia, con más ahínco, la belleza de la gracia. Es el sentido de otra oración de la misa.
que recorriendo con la Virgen María el hermoso camino de la santidad, nos renovemos con la participación en tu vida divina y merezcamos llegar a la contemplación de tu gloria. El hermoso camino de la santidad. Qué bueno, pues la oración, ¿no? Regodearse, sacarle gusto, considerar, meditar, profundizar en esas convicciones profundas que marcan nuestra fe. Porque el diablo viene y nos afecta los sentimientos, las emociones, y nos hace pensar que la fealdad del pecado es hermosa, una hermosura pasajera. La hermosura del camino de la santidad. Lo vemos en la vida de los santos, pues estamos viendo la vida de María, que es la más santa de todas, la vida de José, la vida de San José María, la hermosura del camino de la santidad. Cuánto bien hace un santo, cuánto ayuda. Y también, cuán feliz es, ¿no? Es el camino de la verdadera felicidad, de la felicidad que no se acaba, que no se agota. El camino de la bienaventuranza, con cruz, como vemos en ese sermón de la montaña, pero hermoso. Porque es el camino de la felicidad que Dios se nos quiere tanto ha previsto para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por nuestra llamada. Y en este día renovamos nuestra entrega. Queremos ser muy fieles a ese carisma que entregaste a nuestro Padre. El carisma de la santidad en el mundo. Se celebra pues el 2 de octubre, esa luz inicial. 14 de febrero vemos pues que el Señor le hace ver que ese carisma se aplicaba también a las mujeres, y otro 14 de febrero pues que los sacerdotes cabían en ese camino, los sacerdotes diocesanos, que recorriendo con la Virgen María el hermoso camino de la santidad, nos renovemos. Estamos en ese hermoso camino, hay que renovarse. ¿Cómo? Participando en su vida divina. Participando en su vida divina, con la oración, con la penitencia, con los sacramentos, pan y palabra, hostia y oración, para llegar a la contemplación de tu gloria. Nadie le puede ofrecer a uno más que lo que Dios nos ofrece con nuestra llamada, la contemplación de la gloria divina. Un día como hoy es un buen momento para proponerse de nuevo recorrer el hermoso camino de la santidad con Jesús, con María, con José. Les pedimos que nos ayuden a renovarnos para recomenzar cada día, cada momento. Hoy es un buen día para recomenzar, a seguir los pasos de esa vida escondida, de esa vida humilde, de la Sagrada Familia. Y el prefacio de la misa es una belleza, nos ofrece un espléndido resumen de la hermosura de María y nos sirve como patrón para nuestro camino. Dice, ella fue hermosa en su concepción. 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de María. Claro, es la obra maestra de la creación. Hemos escuchado muchas veces aquello, si pudiéramos elegir a nuestra madre o hacerla, pues la haríamos la que tenemos, colmándola de todas las perfecciones. Eso fue lo que hizo Dios. Hizo pues la criatura más hermosa para madre suya. Hermosa por fuera, hermosa por dentro. Libre de toda mancha de pecado, llena de gracia. Resplandece adornada con la luz de la gracia. Hermosa en su concepción, hermosa en su maternidad virginal, por la cual derramó sobre el mundo el resplandor de tu gloria. Decíamos que caminamos a la contemplación de su gloria. Los que vieron a Jesús, pues nosotros también lo vemos, ¿no? En la Eucaristía, en el Evangelio. Pues que imagínate ver el rostro de Cristo. Busco tu rostro, Señor. Ella derramó el resplandor de la gloria de Dios, que es Jesucristo, tu Hijo, Salvador y hermano nuestro. Hermosa en la concepción, hermosa en la maternidad virginal, hermosa en la pasión y muerte del Hijo, vestida con la púrpura de la sangre,
como mansa cordera, que padeció con el cordero inocente, recibiendo una nueva función de madre. Es un resumen de la vida, de la entrega en esos momentos claves, ¿no? La concepción, la maternidad, la pasión y muerte. La hermosura de María no se limita a frases bonitas, a momentos de gozo, de gloria, incluye la pasión, como le había anticipado el anciano Simeón durante la presentación del Señor ahí en ese templo. Una pasión que San Lucas retrata de modo dramático en el episodio que vamos a considerar, el niño perdido en el templo. Ellos van todos los años. En uno de esos años, ya cuando el niño es un poco más crecido, asisten a las celebraciones y cuando terminó se volvieron, dice San Lucas. Regresan, las caravanas. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Qué bonita esa palabra, niño Jesús, Dios hecho hombre, el Salvador que es todavía un niño. Como ya grupos distintos de mujeres, de hombres, tanto María como José pensarían que Jesús iba con el otro. María diría, bueno, habla en el grupo de los hombres, y José diría, va en el grupo de las mujeres. Como era niño, podía ir en cualquiera de los dos. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. Ya cuando pararon a descansar, descubrieron que no estaba con ellos. Quizá tú hayas tenido esa experiencia de perder a alguien en medio de una multitud. Yo recuerdo haber tenido ambas circunstancias, perderme yo mismo siendo pequeño, mis locuras, o perder un niño que tenía mi cuidado, ambas ocasiones un poco harto. Y no lo deseo a nadie. ¿Qué se hizo? ¿Dónde andará? ¿Por dónde habrá cogido? ¿Cómo avisarle? Bueno, en esa época no había WhatsApp. ¿Qué hacemos ahora? Llamar a la policía, tal. En nuestros tiempos tenemos muchos medios de comunicación, zonas previstas para recuperar objetos y personas, etc. Pero en aquella época toda la logística debería ser más complicada. Por eso San Lucas resume el drama diciendo que se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos y al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén buscándolo. Pensamos en esa descripción de la escena tan bonita que hace San José María en su libro sobre el Rosario. ¿Dónde está Jesús? Señora, ¿el niño dónde está? Llora María. Por demás hemos corrido tú y yo de grupo en grupo, de caravana en caravana, no lo han visto. José, tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también. Y tú y yo. Yo, como soy un criadito vasto, lloro a moco tendido y clamo al cielo y a la tierra por cuando le perdí por mi culpa y no clamé. Una vez más nos habla de la belleza de la gracia y de la fealdad del pecado, la fealdad de perder al niño, la fealdad de perder a Jesús, la fealdad de perder la gracia, la fealdad de perder la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Sufrimiento de María, mansa cordera, que el autor sagrado relaciona con el que padecerá 20 años más tarde, el primer Viernes Santo. En ambos casos se celebra la Pascua. En ambos casos la pérdida dura 3 días. En ambos casos la soledad es angustiosa. Benedicto XVI comenta que cuanto más se acerca una persona a Jesús, más queda involucrada en el misterio de su pasión. Muy profundo esto. A veces el Señor le da el abrazo de unirlo a su cruz y uno se queja de que ¿dónde está Dios? No, es que estás tan cerca de mí que te he involucrado en el misterio de la pasión. Señor, ayúdanos a tener esos ojos de fe de la mansa cordera, a descubrir la realidad, que la cruz es la raíz de la alegría, el camino a la gloria, que no todo termina en la muerte, pero sin muerte no hay vida, como también dirá Jesús el domingo de Ramos en el Evangelio de San Juan.
que San Juan no trae la oración del huerto, entonces trae esto que es como una descripción de Jesús, como un resumen teológico. Si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. El fruto de la resurrección, el fruto de la belleza, de la gloria divina, es consecuencia de la muerte de la semilla. Que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Por eso el Señor no le perdona a María y a José, a los que tanto quiere, el abrazo de su pasión. Involucrarlos en el misterio de su pasión, porque están muy cerca de Jesús. Madre del amor hermoso, rostro doliente, hermosa en la pasión y muerte del Hijo, vestida con la púrpura de la sangre, mansa cordera, que padeció con el cordero inocente. La cruz no es la última palabra, como vemos en la conclusión de ese prefacio tan bonito que estamos considerando sobre la hermosura de María. Ella fue hermosa en la concepción, fue hermosa en el nacimiento, fue hermosa en la pasión, fue hermosa en la resurrección de Cristo, con el cual reina gloriosa después de haber participado en su victoria. Es el contexto en el que podemos leer cómo termina la escena del Evangelio del niño perdido allá en el templo, que ese es el encuentro revelador con Jesús. Alguien me recordaba que en alguna meditación sobre este pasaje había dicho algo muy bonito. Los perdidos eran ellos, no Jesús. Porque Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre. Jesús está donde tiene que estar. Sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. No es un regaño. Cuando uno se mete en estas escenas y en el corazón de María, pues descubre que no es que lo regañe, ¿no? Igual que, pues, quizá en Caná o así, no es que esté, ella está metida en el Espíritu Santo, ayúdame a entender, ¿qué me quieres decir con esto? A abrazar la pasión. El Catecismo resalta la revelación de la filiación divina de Jesús. Acuérdense que estábamos diciendo, todo esto es el preámbulo para mostrar las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas. ¿Qué es lo primero que dice Jesús? ¿Qué son los primeros conceptos que Lucas pone en boca de Jesucristo? Dice el Catecismo: Jesús deja entrever el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Esa es la respuesta. Las primeras palabras de Jesús. Yo debo estar en las cosas de mi Padre, pase lo que pase. En el Evangelio de San Lucas, la filiación divina es la primera palabra y la última de Jesús. En ambas ocasiones se nos revela en contexto de dolor. Filiación divina y dolor. En esta escena y en la muerte del Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Debo estar en las cosas de mi Padre. ¿Y cuáles son las cosas de mi Padre? Que yo entregue mi espíritu en la cruz. San José María pasó muchos años de meditación y de sufrimientos para como consolidar esta relación entre filiación divina y amor a la cruz. Por eso podía predicar en el 63. Tú has hecho, Señor, que yo entendiera que tener la cruz es encontrar la felicidad, la alegría. Parece paradójico, pero es la verdadera raíz de la alegría, la cruz. Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, es esta. Tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijo de Dios.
14 de febrero celebramos esa luz, ¿no? Esa coronación del carisma de la obra con la apertura o con el descubrimiento del papel de la mujer en este carisma de la obra y el sello de la cruz, ¿no? La sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, el sacerdocio, la misa. Tener la cruz es encontrar la felicidad. Tener la cruz es identificarse con Cristo. Tener la cruz es ser Cristo, ser hijo de Dios. El fundamento de la espiritualidad, del carisma fundacional, es la filiación divina. Y celebramos la fecha fundacional con la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ¿no? Alguna vez ponía como un notario que pone un sello al final del negocio, el sello es la cruz. Y nuestro Padre ve el sello de la obra, que es una cruz, en un centro de mujeres. Bueno, todo esto es esa unidad maravillosa, ¿no? Así lo predicaba también el cardenal Ratzinger en un retiro espiritual en el Vaticano. Decía, el título central de Jesús, el que expresa de modo más propio su dignidad, es el de Hijo. Es Salvador, es Cristo, Redentor, pero el título que muestra esencialmente lo que es Hijo. Bueno, pues la segunda persona de la Trinidad Material, el Hijo. La orientación total de su vida, el motivo originario y el objeto que la modelaron se expresan en una sola palabra: Abba, Padre amado. Jesús sabía que nunca estaba solo. Aquel a quien llamaba Padre siguió volcándose en él desde el primer momento, desde la encarnación, desde el nacimiento, hasta el último grito sobre la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ahí está el Padre volcándose hacia Él, acogiendo ese don libérrimo de Jesús. Únicamente así es posible comprender que no haya querido llamarse Rey. Él es Rey, y así lo celebramos en el último domingo del tiempo litúrgico, pero Él no se quiso llamar Rey, no se quiso llamar Señor, sino utilizando una palabra que podríamos traducir también por niño, el Hijo. Podemos pues afirmar, la infancia tiene en la predicación de Jesús un significado tan extraordinario, pues lo de la infancia espiritual, si no os hacéis como niños, porque es ella la que con mayor profundidad responde al misterio más personal de Jesús, a su filiación. Sí, la infancia espiritual no es hacer ñoñerías ni bobadas, ¿no? La infancia espiritual es ahondar en que soy hijo, abandonado como un niño inerme, porque cuando uno crece, entonces ya es autónomo, ya no necesita, ya se quiere independizar. El niño busca los brazos de su padre, no se quiere salir de ahí, es lo que le da seguridad, confianza, se abandona a lo que el padre quiera, aunque sea bañarlo con agua, ¿no? Fría, y entonces, pero que, no, pues ese dolor es una cosa buena, porque el padre lo quiere y quiere lo mejor para él. La infancia es la que con mayor profundidad responde al misterio más personal de Jesús, a su filiación. Su dignidad más elevada, que remite a su divinidad, no es un poder que él posea en definitiva. Claro que Jesús es Dios, es omnipotente, pero no es un poder como de mónada, así, o como autónomo, como independiente, solitario. Es la riqueza de la divinidad de Jesús. Esa dependencia del otro forma parte de su riqueza, también de lo que nos habla esta fiesta, ¿no? Su dignidad más elevada, que remite a su divinidad, no es un poder que él posea en definitiva. Se funda sobre su estar vuelto hacia el otro, hacia el Padre. Por eso esto es una fiesta de familia, ¿no?
el estar vueltos al otro, a Dios que es nuestro Padre, y a nuestros hermanos, ¿no? El catecismo subraya la fe de María y de José, que, pobres, no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en la fe. Y por eso concluye San Lucas que María conservaba todo esto en su corazón. No dice que María se enojaba, no dice que María rumiaba, que María pues como que sufría, que María se metía en un agobio, ¿no? Conservaba en su corazón, lo hablaba con el Padre, lo hablaba con el Espíritu, lo hablaba con su Hijo, conservaba estas cosas en su corazón, como las respuestas a la petición, a la pregunta que había hecho. A lo largo de todos los años, ¿no?, en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Podemos concluir entonces con la oración para después de la comunión. Protege, Señor, continuamente a los que alimentas con tus sacramentos y a quienes has dado por madre a la Virgen María, radiante de hermosura por sus virtudes, concédenos avanzar por las sendas de la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.